Señor, tú no rechazas el clamor de los humildes. No ignoras el clamor de los afligidos. No ignoras el clamor que busca sanidad en ti. Señor, yo vengo a declarar que este es el tiempo de tu buena voluntad. Que los que fueron afligidos, a los afligidos de Sión, se les devolverá gloria en vez de ceniza. Señor, en este tiempo declaramos que entramos en ese camino de reposo, en el camino de la santidad, donde nuestra vida comienza a ser renovada y redimida en tu propósito eterno. Señor, enfocamos nuestra mirada en el propósito que tú vas a cumplir el día de hoy. Enfocamos nuestra mirada en Cristo, en el nombre de Jesús, para que se haga tu voluntad y se establezca tu tiempo de buena voluntad para con nosotros, en el nombre de Jesús. Necesito que busque Génesis 2. Dice así: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército, y Elohim acabó su obra, la que él hizo en el día séptimo, y en el séptimo reposó de toda su obra, la que él hizo. Y Elohim bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra, la que Elohim creó e hizo. Parece trabalengua, hermano. Pero si leemos detenidamente este versículo, el Señor dispone de un camino para el reposo. Cuento corto, lo que el Señor hace es crea toda la creación, ¿cierto? Termina su obra y termina santificando y bendiciendo el día. Y ahí recién entra en el reposo. Lo interesante es que nosotros fuimos creados en ese ambiente de reposo. Cuando el Señor toma del polvo, ¿cierto? Y crea a Adán. Adán se movía en este ambiente de reposo, donde todas las cosas estaban equilibradas. Adán no tenía enemigos, no andaba peleando con los leones. Se movía en un ambiente espiritual de equilibrio. Era todo perfecto. ¿Qué significa esto? Es interesante porque si ustedes escudriñan la palabra, el Señor nunca mandó a Adán a guardar el día de reposo, porque se movía en ese ambiente, hasta Moisés. Ahí recién dice, ¿sabes qué? Como mandamiento tienes que guardar el día de reposo, no harás labor ni tu hijo ni tu criada, y lo establece como mandamiento. Pero antes de Moisés nunca ordenó que Adán guardara el día de reposo. Y es interesante porque este ambiente de reposo era el que estaba en el huerto. Entonces, cuando el Señor nos llama a guardar este camino de reposo, es que podamos volver al sustento y al gobierno que había en el principio. Cuando el Señor escribe con sus dedos en las tablas de los mandamientos, guarden el día del reposo, nos está llamando a que volvamos al sustento del principio, que era el mismo. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Bueno, entonces acá está más ejemplificado lo que estábamos conversando, que al final el Señor bendice y santifica, y después de eso entra en el reposo. Y lo interesante es que lo hace en el día séptimo. Hermana Jimena, ¿qué significa el día séptimo? ¿Qué significa el número 7? Bueno, significa perfección. Doctora. Plenitud, término. Plenitud, término, por acá. Dijo perfección, ¿cierto? Completitud, que algo está completo. En verdad todo lo que dijeron está correcto. O sea, el día 7 significa plenitud, completación, perfección. Es decir, que todas las cosas ya habían sido completadas. Santificó el día séptimo, no el sexto ni el quinto, sino el séptimo.
Y otra cosa interesante, que cuando el Señor nos llama al reposo, es que nos está pidiendo una estatura de madurez. Nos está pidiendo una medida, es decir, para poder ser completados en Él, nosotros necesitamos ir madurando. Eso es una de las cosas importantes para poder entrar en el reposo, la estatura de madurez. Y hay una palabra, dice así, en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud del Mesías. El reposo es que todos podamos llegar a ser completados en Cristo. Ese es el propósito. Y ¿sabes qué? Lo más interesante es que el Señor no está llamando a gente totalmente madura, sino a los que necesitan ser edificados. Nosotros. Y no limita a una persona, dice, para que todos nosotros lleguemos a la meta. Es interesante meternos en este proceso de madurez porque la persona inmadura no conoce la voz del Señor. A pesar de que el Señor puede hablar, porque el Señor nunca priva su voz, pero la persona inmadura recibe una palabra y no la puede sustentar. La persona inmadura le cuesta obedecer. Por eso el Señor nos está demandando que empecemos a lograr esta estatura para que podamos sustentar su palabra y no perezcamos en el tiempo, no nos perdamos. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, hermana, ¿qué significa que se le viene a la cabeza cuando yo le pregunto por reposo? Descansar. ¿Descansar? ¿Usted, hermano? Lo mismo, descansar. No me sale. ¿Por acá? ¿Están medio reposados por acá? ¿Está relajado? ¿Está relajado? Sí. Por acá, hermano Omar, ¿qué se le viene a la cabeza cuando le pregunto por reposar? Dejar de hacer. Dejar de hacer, me gustó. Reposo, casi me caigo, tiene que ver con desistir de la... Hermano, no se ría. Punto aparte, hoy día vengo disfrazada de mi tía Becky, de la pastora Anita, por decirlo. Ella me regaló el vestido, así que vengo totalmente disfrazada de ella. Ya, ahora sí, siguiente. Reposo es interesante porque si bien tiene que ver con reposar, con descanso, dice desistir del ejercicio. Tiene que ver con lo que dijeron los hermanos, pero además desistir significa renunciar a un derecho. Entrar en el reposo te va a llevar a un camino de renunciar a tu derecho, al derecho de hacer la vida como a ti te plazca. ¿Saben qué? Yo estaba buscando respecto al derecho y al final es hacer todo lo que la ley ampara, lo que está a mi favor, lo que me es lícito o legítimo exigir. No, es que yo exijo mi derecho de esto, exijo. El Señor te dice, renuncia a todo el derecho. Y hermano, cuando uno entra en este proceso de renuncia es un proceso de dolor, es un proceso de padecimiento, porque no todos estamos acostumbrados a renunciar a lo que para nosotros es legítimo, a lo que nosotros deberíamos exigir. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nos dicen renunciar a un derecho, esto nos puede generar dos cosas. O sentimos un profundo rechazo, porque obviamente eso va a significar de que el Señor va a tener que meter su mano en la intimidad de nuestra casa, va a tener que meter su mano en nuestras decisiones y eso nos va a desestabilizar todo, o nos va a generar un profundo dolor porque nos dimos cuenta de que habíamos edificado donde mejor nos pareció. A mí no me gusta mucho hablar de este proceso y en realidad solamente lo comparto en discipulado a los chiquillos, porque el año pasado fue un año muy difícil, porque el Señor cuando mete la mano no lo hace por áreas chiquititas. Cuando uno dice, Señor, ven, haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz tu voluntad, el Señor hace tu voluntad y va a desarmarlo todo. Falleció mi abuelo,
Mi mamá se tuvo que ir al sur, me tuve que ir de la casa, tengo un hermano por allá, otro por acá, tenía que terminar la tesis, tenía que terminar la universidad. Andaba aparte del dolor, con una carga tan tremenda que yo decía, no voy a poder terminar esta carrera de miércoles que todavía no he podido terminar. Eso era. Y el Señor me hizo renunciar a todo. Y no lo hago por jactarme. Porque el hecho de que yo esté acá significa que el Señor usa a la gente débil. Usa a la gente que ha sido quebrantada. Y nada de lo que yo le voy a entregar ahora fue por mérito mío, sino porque el Señor, cuando pone su mano, conoce la debilidad del corazón y sabe el quebranto y lo que nos cuesta avanzar. Y yo, hermano, no solamente quiero llamarlo que usted pueda entrar en el reposo del Señor, sino que pueda entender lo que hay detrás de renunciar por amor al Señor. ¿Saben qué? A veces yo pienso que nosotros funcionamos de la siguiente manera. Nos dicen una instrucción, nosotros la tomamos y la obedecemos de acá. Todo lo que hacemos es mental. Ya, tienes que hacer esto, lo hacemos. Ya, esto. Pero ¿qué nos mueve? ¿Qué es lo que te mueve? ¿En qué estás gastando tu energía al momento de edificar cosas? ¿Qué es lo que está acá? ¿Es el amor al Señor? ¿O es el hacer las cosas correctas para estar tranquilo y que nadie te moleste? El amor al Señor, la honra a su presencia tiene que ser el motor que nos impulse a poder renunciar a todo. ¿Saben qué, hermanos? El evangelio que hoy día yo les vengo a entregar es un evangelio de muerte y de renuncia. Porque eso es lo que rompe los velos. Eso es lo que rompe las brechas. Eso es lo que edifica. Esta parte a mí me dolió más. Porque aparte de desistir, de abandonar un derecho, el Señor dice, apártate de todo intento o de todo lo que has comenzado a ejecutar, ya sea como un proyecto o una idea o lo que se te haya ocurrido, renuncia a eso. Todo lo que el Señor, lo que tú pusiste en tu corazón, tus sueños, todo, renuncia a eso. Yo conozco una persona muy cercana que entró a estudiar una carrera que no voy a decir porque si no la van a descubrir. ¿Ya? Y esta persona entró a estudiar la carrera y está embalada con la carrera. No, es que yo voy a ser embajadora y voy a irme para allá en la cuestión. Chuta, la embarré. Entonces esta persona le dio el primer año ya la cuestión de la nación, de la internacionalidad, en la cuestión. Y llegó a tercero o cuarto, no me acuerdo qué año, y de pronto le dijeron, ¿sabes qué? Todo lo que pensaste no era. No voy a poder ser nada embajadora. Y yo acompañé a esta persona en el camino de la reflexión. Y el camino de la reflexión es cuando está esa persona congojada, llorando por dentro, y uno la acompaña a escucharle el lamento. Y esta lloraba, y yo por dentro decía, ¿sabéis qué, amiga? Chuta, de nuevo me equivoqué. Amiga, amigo, no importa. No estoy de acuerdo en lo que te dijeron. Hasta yo andaba medio perdida. Y lo más lindo de todo, de que ella se despojó de todo lo que ella había soñado, que eso fue tremendamente doloroso verlo, el Señor la llevó a un proceso de tanta gloria, de tanta transformación, que la llevó a gobernar de una forma distinta. Porque el padecimiento te da un gobierno distinto, te da una estatura distinta. Por eso dice la palabra que llevamos en el cuerpo la muerte de Cristo, los padecimientos que necesitan ser completados. Originalmente el reposo viene de la palabra Shabbat. Diga conmigo, hermano, diga conmigo Shabbat. Shabbat. Y Shabbat viene de la palabra Sabbatum, que significa descanso, que es en otra lengua, no es el hebreo. Pero originalmente nace Shabbat de la palabra Sabot, que significa calma al corazón. El Señor te hace entrar en el reposo, te hace renunciar a todos tus derechos, te hace renunciar a tus proyectos. Eso te va a generar un nivel de desestabilización tremendo, pero por eso el Señor dice, ¿sabes qué? En el origen de mi reposo lo que yo vengo a traer es calma a tu corazón. Calma a tu corazón. El Señor en este tiempo va a venir a trabajar con el corazón y con la mente, pero ¿saben qué, hermanos? El pueblo de Dios
el Señor, la ira de Dios se desató sobre el pueblo, no porque fuera gente que no estaba completada, que le faltaban estas cosas, que no tuviera errores, sino el dolor del Señor vino porque cuando escucharon la voz, endurecieron el corazón. Aún viendo los milagros, aún viendo por todo ese tiempo la manifestación de Dios, lo que hizo el pueblo fue no creer y desobedecieron. El enemigo del reposo es la dureza del corazón. El enemigo del reposo es la incredulidad y la desobediencia. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿en qué estamos poniendo nuestra energía? ¿Dónde se está enfocando tu mirada cuando edificas cosas, cuando haces proyectos? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué fundamento estamos plantados? ¿Saben que estaba buscando un ejemplo para que fuera un poco más gráfico? Y si nosotros vemos esta construcción, toda la edificación reposa en el fundamento. No es que cada piso contenga toda la edificación, sino que todas las paredes, toda esta edificación reposa en el fundamento. Y asimismo funciona con nosotros. Por eso cuando el Señor nos llama a volver al fundamento, se nos va a desestabilizar toda la cuestión. Todo, hermanos. Pero el Señor nos da tanta esperanza, porque en Él se va a completar todas las cosas que Él prometió. Toda la promesa que Él nos prometió y lo que nos habló en un tiempo se va a cumplir. No porque yo se lo diga, sino porque nuestro Dios es fiel. La palabra dice que muchos designios hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Yahvé es el que prevalece. Y hay un ejemplo que es bien práctico, que en realidad tiene que ver con que empecemos a escudriñar en qué cosas estamos agotando nuestra energía. Y hay cosas, o hay proyectos, o hay acciones de nosotros que se disfrazan de piedad. Por ejemplo, el trabajo excesivo. Trabajo, y se nos olvida la familia, se nos olvida la casa, se nos olvida todo lo demás. O a veces que nos soñamos con algo, Señor, no sé, nosotros pensamos que el Señor nos habla de esto, de alguna cosa, no sé, y nos afanamos en eso, nos afanamos, y está el nivel de distracción que de pronto te das cuenta que te empiezas a secar y que perdiste de vista el propósito. Que tengamos temor de perdernos en hacer las cosas a nuestra manera. Caminar al reposo, hermanos, no significa que vamos a estar guata al sol. Olvídelo. Como estamos en este proceso de madurez y de extendernos, como decía la pastora Anita la semana pasada, de marchar, tirar hacia arriba, entrar en el reposo nos va a demandar una medida mayor de lo que estamos dando. No nos podemos quedar con una medida estancada cuando se trata de entregar al Señor. El Señor merece todo de nuestras vidas, no una medida estancada, no un límite. Bueno, estábamos diciendo de que una de las cosas por la cual el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo fue la dureza del corazón. Y quiero que abra su Biblia y vaya conmigo a Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual
me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí nos habla de, tome asiento nomás, hermano querido. Aquí nos habla de dos cosas. El Señor habla de la dureza del corazón y de los que se extravían en su corazón. Y con esto, hermano, se va a caer de espalda. Porque cuando nosotros hablamos de la dureza del corazón, se nos viene la insensibilidad, ¿cierto? La persona que es como fría, que no sé, no está ni ahí. Pero dureza viene de secar. El corazón se les secó por no escuchar la voz del Señor. ¿Qué áreas de sequedad tenemos en nosotros? ¿Qué áreas fueron dejadas? ¿Qué áreas nos está regando el Señor con su palabra? ¿En qué cosas nos hemos quedado estancados? A mí lo que más me asombra es que el Señor está siempre hablando. Él nunca priva su voz. Siempre está hablando. Pero ¿sabes qué? Lo que Él demanda de nosotros es un corazón sensible a la voz de Dios. Y eso no es automático, hermano. Aparte de la dureza de corazón, dice, se extraviaron en su corazón. Se secaron en su corazón y se extraviaron. Y esto quiere decir que vagaron, erraron, se perdieron, se dejaron seducir. Por eso no pudieron entrar en el reposo, hermano. No porque les faltara ser maduros. Tenemos dos enemigos del corazón, del reposo. La dureza del corazón, que son las áreas que están secas, porque no ha podido penetrar la palabra del Señor a causa de nuestra dureza, y el corazón extraviado, que es el corazón que anda vagando, que anda errando. Dice la palabra en Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El Señor, dentro de su propósito, hermano, Él quiere que la palabra penetre en nosotros. Él quiere que entremos en su reposo. Esa es su voluntad. Y lo más triste, no fuera nada que el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo, eso hubo un detalle. Lo más triste es que por no guardar el día de reposo, el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Babilonia. Babilonia es el sistema espiritual que cautiva tu mente y tu corazón. El pueblo nunca pudo llegar a término, nunca pudo conquistar la tierra. El Señor tuvo que esperar que esa generación pereciera en el desierto y muriera, porque no pudo heredar la tierra. Si en este tiempo tú no entras al reposo, no vas a poder heredar la tierra que el Señor tiene. No vas a poder heredar la promesa. Cuando estaba el pueblo de Israel en Babilonia, estos mismos compadres de Babilonia les decían, ¿saben qué? Cántenos algún cántico de Sión, en la tierra en la que ustedes eran, cántico, alguna canción alegre para subirnos el ánimo. ¿Y saben lo que hizo del pueblo de Israel? Colgó las arpas. No pudo cantar. Si no entras en el reposo, se te va a secar la voz. Se te va a pegar la lengua al paladar, porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel por no entrar en el reposo, por haberse secado, por haber estado vagando. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando esto,
Y yo pensaba, Señor, dentro de las cosas que pasaron cuando Adán se condorió, ¿cierto? Se mandó la embarradita. A mí me llamó la atención algo, porque Adán y Eva vivían en el ambiente donde escuchaban constantemente la voz de Dios. Constantemente. Y cuando pecaron, se escondieron y tuvieron miedo de la voz de su Creador. Yo me puse a analizar esta reacción y hay dos reacciones ahí, psicológicamente hablando. En la reacción de Adán, más que nada, que es una reacción ansiosa y otra desde el temor. La reacción ansiosa, que son estos estados ansiosos, lo que nos hace es ponernos en un estado de vigilia, estar atentos todo el tiempo. La reacción ansiosa se le llama más bien una respuesta pasiva a algo estresante, a un factor estresante. Y es interesante porque lo que hace esta reacción ansiosa es que yo evito. Es cuático, hermano. Porque Adán lo que hizo fue evitar la voz de Dios. ¿Cómo la voz de su Creador le puede haber dado ansiedad? La voz que estuvo constantemente recibiendo le dio ansiedad y él la evitó. Y la otra reacción de temor se habla de una respuesta activa. Y el temor se activa cuando hay una amenaza. Eso es lo que pasa cuando, no sé, algo que los asusta, se amenaza. La reacción activa es escapar. Tenemos dos reacciones, una pasiva y una activa. Y ambas que fueron causadas por haber escuchado la voz de Dios. ¿Qué pasó? ¿Nos pasa lo mismo a nosotros a veces? El Señor nos da una palabra y nosotros la evitamos. O escapamos de esa palabra. Y nos pasa lo que les pasó al pueblo de Israel. Porque nuestro corazón se endureció, no pudimos llegar a término y tuvimos que colgar las arpas a causa del dolor. En la adoración está ministrando respecto al Cordero y escuchar la voz del Cordero. Y que esa voz del Cordero no iba a abrir un camino para poder entrar. Y la palabra dice que hay un reposo en el cual nosotros vamos a entrar. Y esa es nuestra esperanza. ¿Y saben qué? Hay otra definición de reposo que tiene que ver con nefesh. Nefesh tiene que ver cuando Dios sopla aliento de vida sobre Adán. Y Adán lo que hace es, se convierte en alma viviente. Pero en este tiempo, el soplido del Espíritu a tu corazón no va a traer un alma viviente, sino va a traer un espíritu vivificante. Para que esas áreas que están secas, para que las áreas que no han podido dar fruto vengan a ser vivificadas por la acción del Espíritu. El Señor no quiere que siembres en una tierra seca. El Señor quiere que demos fruto en este tiempo, hermano. No se trata de una acción mental, porque nos tienen que decir que seamos obedientes. Se trata de lo que nos impulsa, ese es el espíritu vivificante. El postrero Adán, Jesucristo mismo, entregándose hasta lo sumo, por amor a nosotros. Empobreciéndose hasta lo sumo para que nosotros pudiéramos alcanzar esta riqueza, hermano. No podemos tener una posición pasiva en la adoración. Tenemos que salir de toda forma de incredulidad, porque eso fue lo que llevó cautivo al pueblo. ¿Qué áreas de cautividad están operando en nosotros que no nos hacen creer a la voz del Padre? Para que el Señor nos posicione, tenemos que tomar una posición de fe con obediencia, hermano. A causa de esto, mucha gente se enferma. Me puse a investigar respecto a la gente que tiene
que sufre de enfermedades de dolor crónico. Y el dolor crónico es crónico, no se pasa. Y es tal el impacto que tiene el dolor crónico en la gente que comienza a formar un sistema de creencias, se dice, y todo lo que hace esta persona es en función del temor al dolor. Dejo de mover mi brazo porque me duele. Entonces yo pienso que todo el movimiento que hace mi cuerpo me va a generar un dolor y me quedo así. Eso es algo real, no lo estoy cuenteando. Y una de las investigaciones que se busca en terapia y en otras cosas es que para la rehabilitación, este proceso de rehabilitación en dolor crónico, desciende en un 50% el dolor cuando la gente escucha música, comida, ¿qué más era? Las drogas y la meditación. A mí lo que me impresiona es que las tinieblas son más entendidas que nosotros. Y la gente se mejora, hermano. El Señor tiene que despertar en nosotros ese espíritu vivificador que va a sacar la cautividad generada por el dolor en la gente. Esto, hermano, no es solamente para nosotros. No es solamente para que se salve nuestra casa. Tiene que ver con libertar a cautivos. Tiene que ver con sanar enfermos. Tiene que ver con anunciar el reposo a otras personas, a los que no han podido entrar, a los que siguen en un estado de incredulidad. El espíritu del reposo es tan creativo, el Señor es tan creativo que yo les hablé de un par de cosas, pero dentro de esas cosas también está el descansar y el reposar. Y dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor llama a las que han sido trabajados, el Señor está llamando a los que fueron reducidos en su fuerza. Y originalmente se habla de los que fueron golpeados en el corazón. Eso significa trabajados, a los que perdieron la fuerza y a los que fueron golpeados en el corazón. ¿Y sabes lo que dice el Señor? Aprended de mí, toma mi yugo, dice, hazte siervo. Aprende de mí, dice el Señor, hazte siervo. Humíllate, hazte siervo. ¿Y sabes por qué el Señor te dice aprende de mí? Porque cuando su palabra dice que Él es manso y humilde de corazón, ¿sabe lo que está diciendo? Dice, yo soy manso y humilde, soy apacible y he sido humillado desde el corazón, porque me dispuse a ser humillado. Eso significa. Por eso el Señor llama a los que estaban cansados, a los que estaban agobiados, a los que estaban enfermos. Porque Él se humilló, porque Él fue golpeado en el corazón, porque Él fue quebrantado, fue experimentado en quebranto. El Señor conoce toda forma de padecimiento. Por eso dice que tenemos un sacerdote que se puede compadecer de nuestra debilidad. Hermanos, tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad.
todo quebranto, toda cosa que el Señor removió en ti y en tu casa, no tiene despropósito. Es para que el Espíritu vivificante se comience a manifestar. ¿Cuánta porción de Espíritu hay en ti? ¿O te quedaste seco? ¿O tu corazón se endureció cuando te pasaron las situaciones? ¿O te enfermaste? El aliento de vida. El aliento de vida es el que llega a tu espíritu para traerlo a resurrección. El reposo es el Espíritu Santo. Es el espíritu de vida. Y saben que voy a terminar un poco antes porque creo que ya es lo más importante lo que dije, pero quiero leerles algo. Dice Isaías 58. Si detienes tus pies en el Shabbat, en el reposo, para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Yahvé, y lo honras no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces Jehová será tu delicia. Te haré subir a las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Porque le habló la boca de Jehová. Esta palabra es para nosotros, hermanos. Es para entrar a la tierra del sustento, donde no se compra con dinero, donde echas tu pan sobre las aguas y al otro día está, donde el sustento se multiplica. Esa es la tierra que tenemos que entrar hoy día. Entra en el reposo de Dios. Conoce el espíritu del reposo, el misterio. Pregúntele al Señor con qué forma o con qué muerte tiene que usted glorificarlo el día de hoy. ¿Con qué muerte tiene que glorificarlo el día de hoy? ¿Cuál va a ser la medida que usted va a dar en este tiempo? ¿Cuál va a ser la medida de entrega que usted va a dar en este tiempo? Dice así: porque así dice el alto y excelso, morador eterno, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar al corazón quebrantado. He visto tus caminos, pero los sanaré. Le daré reposo y gran consuelo. Les haré brotar fruto de labios, paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Jehová, y los sanaré. Hermano, el Señor está abriendo una puerta y un tiempo para que puedas entrar en el reposo de Dios. Este tiempo no es cuando a nosotros nos parece o cuando a nosotros nos place. Es un tiempo de Dios. Y si tú has sido agobiado, si perdiste tu fuerza por el trabajo que hiciste a tu manera, si fuiste golpeado en el corazón o te enfermaste, yo te pido que pases adelante porque vamos a orar por ti.